Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a este programa sobre la genealogía y la onomástica judía, es decir, los buenos nombres, el buen nombre, con Alejandro Rubinstein desde México. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, ya saben los oyentes que venimos desarrollando este programa cada 2 semanas desde hace bastante tiempo. Hemos abarcado muchísimos temas, pero es increíble la cantidad de temas que se pueden tocar al respecto. Por ejemplo, el de hoy, los nombres relacionados con la botánica. Efectivamente, Jorge, es una gran amplitud de nombres. Hablaremos de aquellos que se van utilizando según cada uno de los géneros o aquellos en los cuales se comparten. También comentaremos un poco sobre aquellos que tienen que ver con la era bíblica y otros que son de cuño más moderno a partir de la creación del Estado de Israel. Y si te parece bien, vamos iniciando con el nombre de Alón, que es un nombre para varón, que corresponde a la época de la Biblia y que es uno de los descendientes de Simón. Alón es precisamente un roble y aparece citado en el libro de las Crónicas 1, en el capítulo 4, en el versículo 37, y cada vez que voy a hacer una referencia en este programa al versículo, leeré el versículo en hebreo para que escuche nuestro auditorio a dónde aparece este nombre. Y dice así: Vezizá ben Shifi ben Alón ben Yediá ben Shomri ben Shmayá. Y esto aparece en dicha obra tal y como lo hemos comentado. Y este es un nombre para varón. Tenemos otro nombre de varón que también tiene su variante en el caso de las mujeres. Y en este caso nos referimos al vocablo de Amir, que es un nombre completamente de cuño moderno. Se refiere a la copa de un árbol en el caso de los varones. No así en el caso de las mujeres, porque con la inclusión de la letra Hei al final del nombre se convierte en el nombre de Amira. Y si bien es un nombre también de cuño moderno, Amira no es solo lo que pudiera ser el lado femenino de una copa de árbol, sino que se refiere al vocablo que en hebreo se expresa Amirá, y que es lo dicho, lo expresado o inclusive los vocablos. Esto significa Amira. El nombre de Amnón es un nombre típicamente bíblico, por cuanto que aparece citado en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 2, que dice: Vaivaldu le David banim behebrón, vayei bejoró Amnón leahinoam a Israelit. Y este se refiere precisamente el nombre de Amnón a lo que conocemos, tal vez pudiéramos decirlo de manera científica, como la viola tricolor, pero en buen español lo conocemos como la flor del pensamiento o la petunia. Es una bella flor de color amarillo. Tenemos también el nombre de Aravá, que es típicamente nombre de mujer y que se refiere a la sabana, a la pradera, pero también al desierto. Curiosamente, hay muchas aravot, este tipo de plantas en Israel, que son los sauces llorones, y tan es la frecuencia de la presencia de este tipo de árbol que hay inclusive una región que bordea al río Jordán y que se conoce como Arabá, tal y como está descrita en Deuteronomio, en el capítulo 3, en el versículo 17, que cito: Ve'arabá, ve'ayardén, ukvul mikineret ve'adyama arabá. Y así se va repitiendo este vocablo en este versículo y se refiere precisamente, como ya lo dijimos, al sauce llorón. Tenemos también otro nombre, ya no de mujer, en este caso el nombre de varón, que es Brosh, que se ha convertido también en un apellido. En México tenemos alguna familia con el apellido Bros, que es un derivado precisamente de este vocablo. Es de cuño moderno y se refiere al árbol del ciprés, este delgado y alto árbol. Otro de los nombres que tenemos, estos de mujer, en este caso, Carmit y Carmilla, que no son más que derivaciones uno del otro, se refieren al viñedo y es un nombre muy común
porque hay muchísimos nombres relacionados con la agricultura en el Estado de Israel y bueno, es un país que produce buenas vides. Tan es así que tenemos otro nombre que está muy cercano a Carmit o a Carmillá, que son Dalit. Dalit, que es un nombre que se refiere directamente a la viña, que es prácticamente lo que pudiéramos decir en un buen español, el sarmiento, lo que son las ramas que van subiendo sobre los postes, que van sosteniendo estas ramas, es lo que se conoce como Dalit y es un nombre femenino que también corresponde a la era moderna. Dalia, es curioso este nombre porque es de mucho empleo en Israel. Algunos lo asocian nuevamente con Dalit, otros le dicen que tiene que ver precisamente con que es la viña de Dios por cuanto a que aparece el sufijo Yud-Kei, la Yud y la Hei al final del nombre, que hacen los nombres teofóricos o con contenido divino, pero la realidad es de que la conjunción de los vocablos Dal y Ya no son precisamente lo mejor porque hablarían de un Dios débil. Y no es esa la intención. La realidad es que Dalia es una flor bellísima que para el conocimiento de todo nuestro auditorio resulta ser la flor nacional, ni más ni menos que de México. Otro de los nombres que tenemos es el de Dekel, que tiene en el varón esta expresión, mientras que en el de mujer es Dikla. Y aquí estamos hablando de una palmera que abundan, pero realmente abundan en la zona de Israel. Y es preciso también hacer notar que hay un versículo en Génesis, en el capítulo 10, de hecho son dos versículos compartidos, el versículo 26 y 27, que dicen, Vayaktan yalad et almodet, vet shalef, vet chatzar mavet, vet yareach, vet adoram, vet uzal, vet dikla. Esta es la voz que sí aparece en el texto, la voz femenina y no la voz masculina. Otro de los nombres, aquí sí compartido por hombres y por mujeres en una idéntica expresión, esto es muy común en el idioma hebreo, sobre todo en el hebreo moderno, es el nombre de Einaf, que se refiere a la uva. Otro de los nombres que hemos de hablar el día de hoy se refiere al Eres. Eres es un árbol que no precisamente se da frecuentemente en lo que es el moderno Estado de Israel, sino mucho más hacia el norte y más allá del Estado de Israel, porque el Eres es ni más ni menos que el árbol simbólico y el que forma parte central inclusive de la bandera del Estado de Líbano. Se refiere al cedro. Y el cedro es un árbol del cual recordamos con mucho cariño porque fue enviado precisamente mucho material de cedro para la construcción del templo del Beit Hamikdash, como constan en nuestros textos. Y es un nombre que se utiliza por los varones. Eshkol es otro nombre que debemos de considerar y que corresponde a la era bíblica. En este caso, el Eshkol no es más que un racimo de uvas. Y sobre él se hace referencia también en la Biblia, en Génesis, en el capítulo 14, en el versículo 13, que dice, Vayabó apalit, vayaged le Abraham aivri, veu shochen beelonei mamre aemori, aji eshkol de ajianar, y así continúa el versículo. De tal manera que el nombre de Eshkol es el nombre de una persona que fue un aliado del patriarca Abraham. Otro de los nombres que debemos de considerar el día de hoy, ya más cercano a las mujeres, es el nombre de Adar, por cuanto a que se refiere a un producto cítrico. Y también tenemos otro de los productos importantes que también empleamos en la festividad de Sukkot, que es el Hadas. Una de sus expresiones es Hadasa, y como ya es conocido seguramente por nuestro auditorio, Hadasa es el nombre hebreo de la mítica reina Esther. Y por lo tanto, debemos de saber que este nombre aparece citado precisamente en el libro de Esther, en el capítulo 2, en el versículo 7, a donde dice, Vaiomenet Hadasa y Esther bat Dodo. De tal manera que apenas en 2 frases vamos conociendo los 2 nombres que
que empleó esta reina mítica para nosotros. Bueno, Arduf, nombre realmente poco común y que se refiere al laurel de flor o a la rosa laurel. Y curiosamente, al ser un nombre moderno, es empleado de igual manera por varones que por mujeres. Habatzelet. Se trata de una de las flores que aparece con mucha frecuencia en el estado de Israel porque crece muy cercana a las zonas de las playas, sobre las arenas. Y esto hace que nos recuerde el Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, en el versículo 1 del capítulo 2, en donde se hace una referencia precisamente a esta bellísima flor que dice Ani Habatzelet Sharon Shoshanat Omakim. De tal manera que habla de la rosa del Sharon, de la planicie, y que es precisamente esta bellísima flor que es la hortensia o la lila, según sea la expresión que más nos convenga utilizar sobre esta flor. Otro de los nombres que también se ha utilizado con mucha frecuencia ya en la modernidad de Israel es en el caso de los varones Ilán y de las mujeres Ilana o Ilanit. En estas tres expresiones siempre se están refiriendo de manera genérica hacia lo que es un árbol. Ya entrando en el plan de un poco de los minerales, Imbar es un nombre que se utiliza por hombres y por mujeres y que se refiere al ámbar. Iris, que bueno, es igual en hebreo, igual que en español, y es otro de los nombres que se emplea aquí sí únicamente para mujeres, no para varones. Y también tenemos el nombre de Irit. Irit es cada vez más común y se refiere a, pues no es una flor para ser exactos, se refiere aquí al cebollín. Y tenemos el nombre de Yahara, que es un nombre que también aparece en la Biblia. Curiosamente, Yahara se utiliza como un nombre de mujer. Sin embargo, en la Biblia, en la Torá, aparece citado en el libro de Crónicas 1, en el capítulo 9, en el versículo 42, como un nombre de varón. Y así lo dice, Ve'ahaz olid et Yahara. Y al referirse a Yahara, en este caso, se está refiriendo a un varón. No perduró este nombre en el uso del pueblo de Israel, pero vale la pena hacer notar el mismo. Lilach es un nombre cada vez más usado en Israel porque se refiere prácticamente a dos sustantivos. Yo soy de ti o tú eres de mí. Es una manera de jugar con li y lach. Y el lilach también se refiere a esa bella flor que es la lila. Nombres de cuño moderno, naturalmente, que no aparecen citados en la Biblia. Tenemos el nombre de limor, por cuanto que se refiere también al mirto. Y el mirto tiene varias expresiones. Más adelante estaremos hablando de otro tipo de las mismas. Pero limor, este sí es claramente un nombre de cuño moderno. Lotem, que es nombre, y aunque estoy entrando en terrenos que no me corresponden, es también un apellido. Lotem lo tenemos también registrado en la actualidad y se refiere a una flor muy común más hacia el centro-sur del país, que es la jara o la estepa. Marganit, menos común también, pero también se utiliza de alguna suerte en el moderno Estado de Israel, y es una pimpinela. Vamos a seguir hablando de más nombres, como el caso de mor, que ya habíamos dicho que es el mirto, o también de morán. Y morán es un laurel salvaje. También morán se ha dado la connotación de ser un palacio o un edificio muy alto. Se utiliza de igual manera para mujer. Morel es un nombre que se utiliza para hombre y para mujer, al igual que Moriel. Y los dos son básicamente derivados del mirto, únicamente incorporan al final el sufijo el, y esto hace que sea, digamos, el mirto divino o el mirto de Dios. Un nombre muy bello realmente y femenino es el nombre de Narquís, que también ha pasado a ser un apellido en el pueblo de Israel y se refiere ni más ni menos que al narciso. Neta es prácticamente podríamos decirlo que es una planta de manera genérica y es utilizado tanto por varones como por mujeres. Nitzá y Nitzán son nombres que ambos se hacen referir respecto al botón de flor
pero básicamente en el caso de Nitzá es para mujer, mientras que el de Nitzán es para hombre y para mujer. Nufar es un nenúfar y se utiliza también como bajo la voz nofar, y el nenúfar es un lirio. Otro de los nombres también de muchísimo empleo en la actualidad es el nombre de Nurit, que es un ranúnculo, una francesilla, una marimoña. Y en algunos casos he encontrado en esta investigación que esta flor, a pesar de ser una de las más bellas flores que haya yo visto jamás en mi vida, me voy dando cuenta que también es una flor, en algunos de los casos, no en todos los casos, pero es una flor venenosa. Entre los nombres también muy populares está el de Oranit, para mujer, Oren para varón, Orna, que es un derivado de Oranit, al igual que Ornit en el caso de mujeres. En todos los casos se refiere al árbol del pino, que también abundan en Israel. Rakefet es un nombre que también se utiliza en el estado de Israel y es una violeta de Persia, es un tipo de flor claramente asiática que destaca por su belleza. Un fruto muy sabroso que evidentemente lo gozamos por las épocas de Sukkot, ya después de que se empleó en la cena de Rosh Hashanah, es el nombre de rimón y que por lo tanto es un fruto muy rico. Dicho como varón es rimón, como mujer es rimona, y se refiere a la granada, este rico y rojo fruto de muchos granos. Rotem es el nombre que hace referencia a la zarza, y rotem es usado de igual manera por ambos géneros, hombres y mujeres. Sarig es una pequeña rama, también de cuño moderno. Savión es un rumbo, inclusive en las afueras de Tel Aviv, es un rumbo muy, muy fino, y se refiere a una planta poco frecuente, bastante aromática, que es la hierba cana. Shaked es otro nombre que se utiliza en la modernidad, tanto para varones como para mujeres. En este caso se hace referencia hacia la sabrosa almendra. Shamir en el varón y Shamira en la mujer es la olorosa y deliciosa, planta del eneldo. Shikma es el árbol sicamoro, se refiere únicamente es un nombre para mujer. Y Shoshana, que es un nombre tan común, se refiere a la flor azucena, aunque comúnmente es empleado como rosa. Sigal, para la mujer, y su derivado sigalit, son nombres que hacen constar la presencia de la violeta en el panorama botánico del pueblo de Israel. Smadar es una fruta naciente que apenas recientemente se ha utilizado, y por este bello significado hace uso la mujer del mismo. Y si hablamos de mujeres, el nombre de Tamar o el de Tamara son altamente empleados. Ambos se refieren a la palma, pero a la palma datilera, visto que el dátil es uno de los productos que son una de las 7 especies importantes de Israel y que se dan con una altísima frecuencia en dicha zona del planeta. Tidar, nombre muy poco común, que es un tipo de pino, es utilizado de igual manera por hombres que por mujeres, y aunque uno no lo crea, este nombre de Tidar también tiene referencia bíblica, aun siendo que es un nombre de cuño moderno, se encuentra una referencia hacia un árbol que está en el libro de Isaías, el profeta, en el capítulo 41, en el versículo 19, en donde se dice: Eten bamidbar eres shita veadas veetz shamen asim baraba brosh tidar datasur yahdav. De tal suerte que si ya hablamos del brosh, que en este caso el brosh es el ciprés, bueno, pues el tidar es una especie de pino o una variante del ciprés. Nos quedan pocos nombres por comentar, pero vale la pena saberlos, como el de Tirzá, que es el abedul, Tomer, que es también un derivado de la palma, Tzabar, que es el fruto nacional de Israel, y que curiosamente hace referencia al gentilicio, que es el Sabra de Israel,
y el sabra es precisamente como esta planta muy común en México, no tan común en otras partes del planeta. Y el sabra se refiere al cactus, y en México lo conocemos como el nopal, y da un fruto que llamamos la tuna, que es espinoso por afuera pero dulce por adentro. Ha de ser alguna referencia naturalmente a los pobladores del Estado de Israel. Varda es rosa y su variante Vardit y Vered también lo confirman. Yaniv es un nombre que hace referencia a quien fructificará. Yasmín es como el nombre de jazmín y por lo tanto esta bella y agradable flor. Y nos quedan los nombres de Tzeela o Tzela, que aunque pudieran ser traducidos de alguna manera como algo que tuviera que ver con la sombra, el nombre aceptado es la poinciana. Y esta poinciana, que hace referencia a Tzela, es el framboyán. Da bellísimas hojas multicolores este árbol, Tzeela, y naturalmente siguiendo la voz de hebreo, seguramente da una sombra muy agradable. Finalmente, hay que terminar con algo dulce y por lo tanto el nombre de Tzuf se refiere al néctar. Y creo que con ello pues vamos encontrando una gran variedad en la botánica de los nombres del pueblo de Israel. ¿Qué te parece, Jorge? Pues nada, toda una clase no solamente de nombres, sino también de hebreo para las personas que quieran saber cómo se llaman los árboles y las plantas más importantes. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein, por esta conversación en torno al origen de los nombres, hoy centrada en la botánica, y que volveremos a retomar dentro de 2 semanas. Hasta entonces, un saludo. Hasta entonces. שנתנו לו תקופות השנה ונתן